Bueno, hola chicos. Algunas cuestiones para iniciar. Eh, Mi computadora no tiene un buen sistema de micrófono, así que van a escuchar de fondo seguramente el ruidito de los ventiladores de refrigeración de la computadora. Lo lamento, pero no podía cambiarlo, no podía mejorarlo. Eh, Bien, la clase que toca hoy es el estructuralismo, la relación del estructuralismo con la arqueología procesual. Este PowerPoint está armado básicamente eh, con el capítulo 5 del libro de Preusel, Archaeological Semiotics, pero recomiendo también la lectura de ese artículo que cito acá en esta diapo, que es el artículo de Lucía Moragón Martínez, que se llama Estructuralismo y Postestructuralismo en Arqueología. El artículo está en castellano, está disponible en la web, eh, y si bien a grandes rasgos trata lo mismo que Preusel, la diferencia está en que Preusel va a dedicarse a tratar ejemplos, casos de análisis específicos, y en el caso de Moragón Martínez hace un análisis más epistemológico de la relación entre el estructuralismo y la arqueología. Ahora, ¿por qué menciono tanto el estructuralismo? Tiene que ver, bueno, con la temática que vamos a desarrollar en esta clase, que es cómo la semiótica, particularmente la semiología de Saussure, va a impactar en el surgimiento de la arqueología procesual. Y a modo de síntesis, también está estructurado así en el capítulo de Preusel. Esto lo va a hacer a partir de tres áreas de interés donde confluye la semiología y la arqueología, que son las áreas de las reglas y códigos, del intercambio de información y el de la ideología y el marxismo estructural. Bien, esta es la primera vez que grabo una clase, así que si se les hace muy aburrida, se cansan de mi voz, tienen la posibilidad de ponerle stop, hacer un recreo y después seguir. Bien, entonces hablábamos de la relación de la semiótica y la arqueología. Según Preusel y otros autores también, la mejor forma de entender esta relación es a través del estructuralismo. El estructuralismo, definido de forma amplia, es un concepto que ya está presente desde el siglo XVIII y que se define como una forma de pensar el mundo en términos de estructuras compuestas por entidades individuales organizadas por relaciones mutuamente dependientes. Esta definición de estructura básicamente está remitiendo a lo que después vamos a conocer como sistemas. ¿Sí? Estas entidades que están compuestas por distintos elementos, pero que funcionan de formas interdependientes. Desde la posguerra, cuando decimos posguerra estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, el estructuralismo va a reunir conceptos, obviamente teniendo esta idea de sistemas en la cabeza, conceptos como el de totalidad, autorregulación y transformación, que van a ser comunes en distintas disciplinas, como la lingüística, la antropología, la física, la biología, etc. Y también va a tomar diversos elementos teóricos y metodológicos que van a ser aportados por otras áreas disciplinares o por otras áreas de teoría de distintos campos o de distintas ciencias, como es la teoría general de sistemas, la ecología, el análisis de redes, cibernética y la teoría de la información. En un sentido más estricto, el estructuralismo se va a asociar, como ya sabemos, a la lingüística de Saussure, en la cual se enfatiza el estudio de las estructuras profundas, como las reglas, la gramática y los modelos, por sobre el análisis de los fenómenos superficiales, como los discursos a los que considera accidentales y variables.
Si recuerdan la clase de Saussure, esto de las estructuras profundas está relacionada con, en el caso de Saussure, con el concepto de lengua. Entonces, se acuerdan que la lengua es el fenómeno colectivo. Y por otro lado, cuando estamos hablando de los fenómenos superficiales, está relacionado obviamente con el habla, que es lo que hacemos los hablantes con la lengua. El problema de esta perspectiva, que bueno, se va a manifestar en el estructuralismo también y de alguna forma va a ser arrastrada hacia el desarrollo de otras disciplinas, es que termina separando el análisis de la lengua de su contexto social. La arqueología procesual, en particular, como habíamos visto en la clase de Saussure, se acuerdan que el estructuralismo está en su momento de mayor auge en los años 60, la arqueología procesal surge en la misma década, de la mano de Louis Wingfold, como ya sabrán, y plantea el estudio científico de los procesos culturales y define los procesos culturales como la ocurrencia de modificaciones estructurales en los sistemas. Ahora bien, la arqueología procesual va a reunir una importante cantidad de aproximaciones teóricas y, si bien muy diferentes, todas van a compartir una orientación procesual fundada en la teoría de la evolución cultural y una visión sistémica de la cultura. Es decir, por más que la arqueología procesual reúna distintas perspectivas, todas van a tener en común esta mirada de la cultura como un sistema. Y ahí los casos son los que están citados más abajo, que todos en una mirada teórica amplia pueden ser agrupados dentro de lo que consideramos arqueología procesual. Dentro de lo que conocemos como arqueología procesual podemos ubicar a la arqueología estructural. Es una subdisciplina no una subdisciplina, sino como una corriente más dentro de la arqueología procesual, que, como bien dice Preusel, la verdad no ha tenido muchos referentes y son muy pocos los trabajos, los investigadores que pueden ser identificados específicamente con la arqueología estructural. Se desarrolla también en los 60 y es una corriente donde obviamente el estructuralismo tiene un impacto muy significativo, pero de alguna forma va a ser comparable en su desarrollo al resto de las corrientes dentro de la arqueología procesual, y que va a marcar de alguna forma a lo que en ese momento se va a comenzar a llamar a la arqueología moderna. El estructuralismo va a favorecer el surgimiento de la arqueología procesual y, a su vez, va a servir para alentar las críticas que se le van a hacer a la arqueología procesual, y va a promover el surgimiento de las arqueologías postprocesuales posteriores. El estructuralismo también está íntimamente ligado al desarrollo de la arqueología cognitiva y va a funcionar como un puente intelectual que abarca programas teóricos muy diferentes, como vimos anteriormente en los casos citados, desde la arqueología analítica o evolutiva hasta la arqueología marxista. Cuando decíamos al principio de que favorece el surgimiento de la arqueología procesual, es principalmente porque el estructuralismo también tiene el foco puesto en el descubrimiento de estas leyes que servirían para explicar los fenómenos culturales. Tienen como una mirada positiva de la ciencia y que es compartida entre el estructuralismo y la arqueología procesual.
Un dato importante de lo que está sucediendo en el contexto de surgimiento de la arqueología procesual se da en un momento que se conoce como la era de la Big Science. Esto es en la década de los 60, en Estados Unidos se está dando como un auge de los desarrollos científicos, promovidos justamente por la carrera espacial, el contexto de Guerra Fría y las investigaciones en energía atómica. Y es una década donde no se había tenido precedentes hasta ese momento donde un Estado haya invertido tanto en ciencia. Entonces es en este contexto de preocupación por los científicos donde surge la arqueología procesual. Binford va a proponer, dentro de este marco de cientificismo, una aproximación científica explícita para la explicación del pasado. En el seno de la investigación arqueológica, sostiene Binford, debe haber construcción de teoría, de forma tal que dé cuenta de todos los casos que estudia, valiéndose principalmente, como saben, del método hipotético-deductivo, que toma de la filosofía positivista. Por su parte, se va a valer de otras herramientas que va a tomar de otras teorías vinculadas mucho a las ciencias naturales, y también va a valerse de herramientas de la estadística y de las ciencias exactas que les van a servir para la generación de modelos y para la contrastación de las hipótesis que va a proponer. Queda claro que en la visión de Binford la arqueología tenía que parecerse más a una ciencia exacta que a una social. Bien, entonces la arqueología procesual fue vista en este momento como un cambio de paradigma que va a romper con los postulados tradicionales de la arqueología histórico-cultural, considerada por los críticos en ese momento como una arqueología tradicional, normativa y descriptiva. Para la arqueología procesual, la arqueología debía alejarse necesariamente de la historia, que la consideraba sumamente descriptiva, y porque sostenía que la historia no buscaba la generación de leyes. Por lo tanto, si la arqueología buscaba ser una ciencia, tenía que proponerse con firmeza la generación de leyes. Esta postura es inmediatamente criticada por otros arqueólogos de orientaciones más marxistas, como el caso de Trigger y Rowlands, quienes sostienen que la historia tiene un peso importante en el desarrollo de los procesos sociales. Estas críticas que se le van a hacer a la arqueología procesual va a dar, dentro del mismo seno de la arqueología procesual, origen a lo que conocemos como la arqueología cognitiva, que va a fijar la atención en el rol activo de la ideología como fuerza generadora del cambio. Se mantiene dentro de los postulados básicos de la arqueología procesual, pero le va a dar el mayor interés o va a comenzar a evaluar el rol de la ideología dentro de estos procesos de cambio. También se da el surgimiento de la arqueología de género, pero acá tengan en cuenta que es en sus aspectos biológicos, es decir, cómo están representados en el registro arqueológico lo masculino y lo femenino y cómo esto impacta en los procesos de cambio, siempre a nivel biológico, porque la arqueología de género que toma los aspectos sociales forma parte de la arqueología postprocesual, y eso se va a dar en otro momento y lo vamos a ver en la clase siguiente. Y por otro lado, va a dar también surgimiento a la arqueología de la agencia, le llama Preusel, pero
digamos, va a ser la arqueología donde, más allá de la cuestión sistémica y de la influencia del medio ambiente en la cultura, va a tomar también en cuenta las variables de género, la estructuración social y el poder de los agentes. Entonces, como les decía al principio, este encuentro entre la arqueología procesual y la semiótica, es decir, a través del estructuralismo, se va a dar en tres áreas principales, como ya dijimos, la de reglas y códigos, el intercambio de información y la de la ideología y el marxismo estructural. Bien, dentro del área de reglas y códigos, Preusel va a analizar distintos casos que explícitamente muestran esta relación entre arqueología y semiología. Analiza el caso de Dietz, quien usa el modelo lingüístico comparativo, que toma de Saussure, y donde se ve esta relación, esta traducción de la lingüística a la arqueología. Entonces, Dietz toma conceptos como el de fonemas y morfemas y los arqueologiza, podríamos decirle así, como factemas y formemas. Define a los formemas como la clase mínima de objetos que tienen una significación funcional y a los factemas como la clase mínima de atributos que afectan la significación funcional de un artefacto. Acá como un pequeño ejemplo que podemos decir, si estamos analizando el formema punta, sus factemas, que van a tener una significación funcional, van a ser la base, los bordes y el ápice. Aquí en otro ejemplo que va a tomar Preusel del caso que analiza en Dietz, y muestra esta relación de los formemas con los morfemas lingüísticos. Es decir, va a depender de cómo se combinen los diferentes formemas, va a cambiar la funcionalidad del objeto que está estudiando. En el mismo trabajo de Dietz también se pueden ver postulados vinculados a la lingüística estructural, y quien postula que, como en las lenguas, la similitud de elementos y similitud en la combinación de los elementos nos puede indicar proximidad cultural. Y yo aquí les pongo un caso del arte rupestre del Valle Encantado, que se trata de un caso que he trabajado personalmente, donde dentro del repertorio rupestre del Valle se encuentran estas 4 escenas que son comparables tanto en forma como en la sintaxis, es decir, en cómo se van articulando los elementos que forman las distintas escenas, y que pueden ser comparables directamente. Una diferencia que introduce es que estas escenas pertenecen a 2 conjuntos tonales distintos. A la izquierda tienen las escenas que forman parte del conjunto tonal blanco y negro, y a la derecha las que forman parte del conjunto tonal blanco. Es decir, hay una variación de tonalidades entre estos pares de escenas, pero formalmente y sintácticamente son similares, son muy próximas. Por lo tanto, podríamos postular que entre los autores de las escenas que están a la izquierda y las escenas que están a la derecha habría cierta proximidad. Otro caso que analiza dentro del área de reglas y códigos es un estudio de Glassy, quien va a aplicar la gramática generativa de Noam Chomsky. Lo que busca Glassy es definir las reglas que estructuran las distintas unidades de diseño. Entonces, para eso va a analizar una serie de planos arquitectónicos
de casas construidas en Estados Unidos entre 1720 y 1810, y donde va a descubrir una serie de reglas en la disposición de los elementos que conforman el diseño, que a medida que va pasando el tiempo se van acoplando, pero sin cambiar la regla base original. Es decir, las unidades habitacionales pueden ir haciéndose más grandes, pero siempre conservando las mismas reglas de diseño. Una de las conclusiones a la que llega Glassy es que esto tiene que ver con la formación de un sector social que se va enriqueciendo, que no es de origen aristocrático y que apela a la organización jerárquica de los espacios para un mejor control de los mismos. Ese control está pensado en la servidumbre que tenían estas personas no aristocráticas pero ricas, y también vinculados al control de las personas ajenas a la familia, en función de los espacios habilitados para su circulación, de lo que es la circulación pública y lo que es la circulación privada dentro de las casas. Siguiendo dentro del área de reglas y códigos, también Preussel nos muestra el caso de Washburn, que aplica el análisis de simetría. El análisis de simetría es un tipo de análisis muy frecuente para el estudio de códigos estructurales en la producción de patrones en la cultura material. Y Washburn se basa en una analogía entre la lengua y el arte. Y dice, bueno, si la lengua es un sistema de comunicación verbal, el arte es un sistema de comunicación visual. Entonces sostiene Washburn que las formas artísticas constituyen el subsistema de comunicación visual de una cultura. Por lo tanto, ellas también poseen una estructura regular basada en componentes universales, fundamentales, que pueden ser sistemáticamente clasificados. Es interesante acá que Washburn hace explícito el concepto de universal. Como sabemos, esta idea de la existencia de estructuras mentales universales es uno de los temas o uno de los pilares teóricos principales del estructuralismo. Entonces lo que está diciendo es que en estos diseños es posible encontrar estos patrones universales que van a permitir, entre otras cosas, descubrir estos códigos que aludan a cuestiones vinculadas al intercambio de información o a la interacción social entre distintos grupos. También uno de los casos más interesantes y que de alguna forma va a marcar un punto de inflexión dentro de la arqueología procesual y va a ser tal vez el puntapié para el desarrollo de las arqueologías postprocesuales, es el caso de Hodder, quien aplica la gramática generativa que habíamos visto de Chomsky, y más el análisis de simetría. En este caso Hodder lo hace sobre los diseños en recipientes que forman parte de la cultura material de los varingos, un grupo de Kenia. Y es interesante que las conclusiones o los razonamientos a los que llega Hodder después de hacer su análisis. Hodder dice que el resultado es abstracto, analítico y no se relaciona con la creación de los diseños y su uso en el contexto social. El análisis de diseño puede ser útil para comprender cómo se conforman los diseños, pero la gramática generativa es ilusoria. Acá me tomo un momento un poco para profundizar esto que les acabo de leer. Fíjense que dice que el resultado es abstracto y que es analítico. Lo que está sucediendo es que Hodder descubre que al aplicar esta metodología
va a poder descubrir las formas en que se combinan los distintos diseños para formar estos patrones, pero que termina siendo algo ajeno a cómo los mismos se usaban en la propia comunidad. Entonces nos pone ante el caso o a este dilema saussuriano de la lengua y el habla. Lo que está diciendo Fodor es, bueno, estoy viendo la lengua, pero lo que me interesa es ver el habla, es cómo funciona eso realmente dentro de la comunidad. Continúa Fodor diciendo que las aparentes reglas pueden ser solo el resultado, las reglas de combinación de los diseños, pueden ser solo el resultado de la intención del artesano de lograr cierto efecto social en un determinado contexto social, a través de la explicitación, evocación u ocultamiento de un patrón ampliamente conocido. Entonces lo que está diciendo Fodor es, bien, los individuos no están sometidos a esta estructura macro profunda. Los individuos tienen cierta libertad y apelando a estas reglas combinatorias que existen para articular los distintos diseños, el individuo puede hacerlo de un modo particular en función del impacto que quiere lograr. Por lo tanto, entender las reglas combinatorias de base no le permitía llegar al contexto de uso propiamente dicho. Bien, ahora dentro del área de estudio vinculada al intercambio de información entre grupos sociales, Preusel plantea los casos de Wobst, de Fritz y de Conky. En el caso de Wobst, va a plantear la relación entre comportamiento estilístico e intercambio de información. Va a cuestionar la idea del estilo como un elemento a ser considerado a posteriori de la explicación funcional y va a sostener que el estilo posee ciertas funciones y su estudio debe orientarse hacia la forma en que se constituye y convencionaliza la información. Es decir, el estilo no es una entidad pasiva, tiene un rol activo dentro del sistema de los mecanismos de intercambio de información de los grupos sociales. Ya vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. En el caso de Fritz, este sostiene que la ideología no es algo secundario al comportamiento y contribuye directamente a la adaptación cultural. Presenta el concepto de sistemas ideacionales y que los define como aquellos que organizan la experiencia y proveen conocimiento. Entonces lo que tenemos en la propuesta de Fritz es la ideología como un elemento que permite obtener un conocimiento que va a generar algún tipo de adaptación cultural. En el caso de Conky, esta presenta o sostiene que las sociedades que maximizan la transmisión de información van a correr con una ventaja adaptativa. Este concepto o esta idea de Conky va a ser, bueno, lo van a ver más adelante cuando lean trabajos sobre arte rupestre, va a ser una idea que cayó muy bien dentro de la investigación rupestre. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos casos. Vamos a Wobst, que hablaba de la importancia del estudio del estilo. Y en los casos que pongo acá arriba, se ve claramente, si bien Wobst lo hace con unas comunidades nativas de la antigua Yugoslavia, en este caso estoy poniendo ejemplos de cuestiones más cotidianas y cercanas a nosotros, donde claramente
como en estos casos el estilo en la forma de vestir está entregando una cantidad de información acerca de pertenencias sociales, identidades culturales o ciertas preferencias artísticas o estéticas. Yendo a la idea de estos sistemas ideacionales que tienen ventajas adaptativas culturales, les pongo acá abajo a la derecha un dibujo, la recreación de lo que habría sido el poblado de La Caya. Entonces, un dibujo en una publicación de Axel Nielsen, donde lo que van a ver ustedes en el centro es la plaza del poblado, y aquí 3 chulpas que, de acuerdo a la interpretación que hace Nielsen de este caso, estas 3 chulpas están siendo como una suerte de referencia para la organización del poblado, vinculada a los antepasados de los distintos linajes que formaban esa sociedad. Por lo tanto, para un habitante de La Caya, recorrer el pueblo y entrar en contacto con estos elementos arquitectónicos les va a permitir reconocer el espacio y ordenarlo dentro de categorías vinculadas también a la pertenencia a linajes y al origen de las distintas familias. Y en el último caso que les mencionaba de Conkey, esta es de que las sociedades que optimizan los sistemas de información logran ventajas adaptativas. Pongo 2 casos del arte rupestre, donde podemos ver que en el arte rupestre se está dando información también vinculada a pertenencia social, en este caso de arriba de los rebaños, donde vemos un grupo de camélidos o de llamas asociadas a una figura como la del escutiforme, que ustedes saben es una figura vinculada a personajes de poder. Y el caso de abajo es el sitio Puruto 5 en Antofagasta de la Sierra, donde se pueden ver motivos de camélidos que han sido cazados o que van a ser cazados, ya ciertos personajes armados con dardos y propulsores. También dentro de una perspectiva de la información del arte rupestre, esto puede haber estado funcionando como marcas territoriales o para legitimar acceso a los recursos explotables de ese sector, y vinculadas también a determinadas familias o a determinados linajes, lo cual para algún cazador que pase por ahí circunstancialmente era una clara información, por ejemplo, de si podía o no cazar en ese lugar. Ahora bien, en el último campo de interés donde se da este encuentro entre semiología, estructuralismo y arqueología procesual, es el de la ideología y el marxismo estructural. Ahora bien, retomando un poco los postulados de Binford, este decía que la ideología, reconocía la ideología como uno de los 3 componentes del sistema cultural total. Pero como sabemos, Binford no le presta mucha atención a las cuestiones ideológicas, y en cierta similitud con los postulados marxistas, considero al ideológico como algo epifenoménico, algo superficial, y va a prestar mayor atención a la base material de las organizaciones sociales.
Bueno, como vemos acá, en relación a esto, si bien cada uno de estos subsistemas, el tecnológico, el ideológico y el social, son funcionalmente importantes e igualmente relevantes para la investigación arqueológica, en la práctica, la arqueología procesual enfatizó el estudio de los subsistemas tecnológicos y sociales, y a la ideología la consideró como un epifenómeno y no una variable causal. Como acabamos de decir, la concepción epifenoménica de la ideología es uno de los postulados básicos del marxismo, el cual postula una primacía de la base material por sobre la superestructura ideológica. Por su parte, el marxismo estructural va a proponer un cambio en esta mirada. Va a decir que la ideología es un factor constitutivo de las formaciones sociales y de la mano de los postulados de Louis Althusser, va a sostener que la ideología y las relaciones de poder no son ni epifenómenos ni están determinadas por la base material, y que por el contrario son generativas y pueden dominar la sociedad. Además va a proponer que el cambio se da por la acumulación de contradicciones estructurales al interior de una formación social y no entre las relaciones sociales y la base material. Como ustedes saben, la arqueología procesual ponía mucho énfasis en las variables ambientales como generadoras del cambio o como aquellas que generaban desequilibrio dentro del sistema, y no prestaba atención a las cuestiones ideológicas. Y estos postulados de Althusser lo que está diciendo es que que la ideología es un factor de cambio dentro de las sociedades también, y que ese cambio, cuando se da por la acumulación de contradicciones estructurales al interior de una formación social, pongamos un breve ejemplo. Supongamos una sociedad que tenga pautada que la tierra de los padres tiene que ser dividida entre los hijos. Llegaría un momento en que el mismo aumento poblacional en esa sociedad terminaría saturando el ambiente, y no habría mayores posibilidades de repartir la tierra de los padres, porque a lo largo del tiempo se habrían ido generando distintos grupos, núcleos familiares. Por lo tanto, el ambiente habría llegado a una saturación en términos de disponibilidad de tierra. Entonces, en este caso lo que tenemos que la norma social en cuanto a la forma en que se reparte la tierra entraría en contradicción con ella misma, porque llegaría a un punto donde no habría más posibilidades de división de la tierra, y obviamente eso generaría algún tipo de estrés dentro de esa comunidad y algún cambio debería suceder. En este sentido de la acumulación de las contradicciones estructurales, Preusel pone el caso del trabajo de Marc Leone. Es un trabajo que también les recomiendo que lo consigan y lo lean porque es bien interesante. Leone hace un análisis estructural del jardín de William Paca en Anápolis. William Paca era un personaje muy influyente de la burguesía estadounidense del siglo XVIII, y tenía una casa con unos jardines muy particulares ahí en Anápolis, en el estado de Maryland. Lo que dice el estudio de Leone es que en ese jardín lo que se observa es la manifestación de la ideología de una sociedad que escondía una fuerte contradicción estructural.
por un lado, rechazaba la subordinación a la corona inglesa y reivindicaba los valores de soberanía y autodeterminación, pero por otro lado sostenía un sistema esclavista que privaba a ciertos individuos de la libertad que reclamaban para ellos mismos. Ustedes se preguntarán de dónde sale esta conclusión viendo la foto que está a la derecha. Hay algo que no se percibe en la foto, es que los distintos jardines tienen posiciones de nivel distintas. Este sector de acá está en un nivel más elevado que este de acá, y que este de aquí que está en el nivel más bajo. Entonces hay todo un análisis que hace Leone sobre y con un carácter bastante fenomenológico de lo que percibiría una persona que recorre estos jardines muy diagramados, muy prolijos, muy ordenados, y a medida que se va alejando de estos jardines para entrar en este último jardín que le llama el jardín salvaje, donde hay un cierto caos en la distribución de los elementos que los conforman, vinculándolo más a la naturaleza, a lo que no es civilizado, y donde también habría una representación de las distintas clases sociales que conformaban la sociedad de Anápolis en ese momento, y bueno, donde esta estructura social se vería representado en la organización de estos jardines. Bien, dentro de este campo de interés también toma como ejemplo Preusel el caso de la teoría de los sistemas mundiales de Immanuel Wallerstein. Esta teoría propone el estudio de la dispersión del capitalismo y aborda las conexiones estructurales entre el primer y tercer mundo, tales como el desarrollo de una en desmedro de la otra. Lo que dice Wallerstein es que el proceso es la explotación por parte de un Estado-nación central sobre los bienes de las periferias, los cuales son redistribuidos de acuerdo a reglas específicas. Se trata de un proceso dinámico y complejo, ya que el estatus de los centros pueden fluctuar a través del tiempo, resultando en límites inestables y cambiantes. Esta propuesta nuclear de la teoría de sistemas mundiales llamó mucho la atención a los arqueólogos porque presentaba una serie de ventajas para los estudios arqueológicos. Por un lado, manejaba escalas amplias. Por otro, ubicaba las entidades culturales en sus contextos históricos, económicos y políticos particulares, y consideraba las dinámicas espaciales de control, o las dinámicas o las estrategias particulares para el control espacial de esas relaciones. Entonces Cole va a adaptar la teoría de sistemas mundiales a situaciones prehistóricas. En particular lo hace para la Edad del Bronce en Oriente Medio. Allí Cole sostiene que la hegemonía de los centros fue parcial y de vida corta. Las periferias pudieron elegir establecer o terminar sus relaciones con los centros, de acuerdo a sus propios intereses. Es interesante a las conclusiones que va a llegar Cole con la adaptación de la teoría de sistemas mundiales. Dice, los centros no podían mantener el monopolio debido a que las tecnologías precapitalistas no fueron ni tan especializadas ni tan controladas como en épocas modernas. Por otro lado, los sistemas de transporte eran limitados, lo cual impedía a los centros monitorear la periferia. Viéndolo de esta forma, las periferias no son víctimas pasivas de los centros y se transforman en actores dinámicos. Lo interesante de esto es que en estudios que proponen esta relación de centro-periferia, hay como una sobrevaloración del centro hegemónico por sobre las periferias y restándole esa mirada
de mayor capacidad a las periferias a la hora de negociar algo. Por lo tanto, en ese aspecto la teoría de sistemas mundiales tenía que ser adaptada a la arqueología. Porque la teoría de sistemas mundiales estaba pensada para la tecnología actual, no para lo que sucedía en momentos prehistóricos. Por lo tanto, dice Preuse, la teoría de sistemas mundiales en arqueología podría ser llamada como la teoría de la historia de las formaciones precapitalistas. Y para ponerles un caso más próximo a nosotros, Axel Nielsen en su trabajo sobre los emblemas menciona algo respecto a las caravanas, al tráfico caravanero. Entonces, por ejemplo, critica de las interpretaciones más tradicionales respecto de que los grandes centros poblados tenían un control sobre el movimiento caravanero. Lo que dice Nielsen es que, bien, una caravana que puede salir del centro poblado mayor, donde puede haber instituciones de control o de coerción, pero después de una X cantidad de kilómetros, ya esa capacidad del centro urbano de poder controlarla ya no existe, no se da. Por lo tanto, en el viaje, en el derrotero de los caravaneros, había cierta autonomía y libertad de los caravaneros para articular con distintas rutas de intercambio. Por lo tanto, es bastante, desde esta perspectiva, es bastante cuestionable considerar la capacidad de control de los poblados tardíos sobre el tráfico caravanero. Bien, para finalizar, bueno, algo que lo van a ver ahí cuando lean el capítulo de Preuse, una suerte de 9 ítems que resume el contenido del capítulo. Por un lado, queda clara la influencia del estructuralismo en las ciencias humanas, en particular en la arqueología. En la arqueología dejó y tiene una huella muy fuerte el estructuralismo. Como una cuestión en común entre arqueología procesual y estructuralismo es que centran su atención en las relaciones entre las entidades, digamos, tienen esta mirada sistémica de las culturas y las formaciones sociales. Están interesados ambos en el estudio de las estructuras mentales, no en el caso de la arqueología procesual propiamente dicha, pero sí en una de sus derivaciones, que es la arqueología cognitiva. Por otro lado, que los fenómenos sociales y culturales pueden ser interpretados como signos, es decir, que tienen una significación en el contexto en el que ocurren. Bien, a lo que lo dijimos al principio, digamos, la importancia del estructuralismo en el desarrollo de la arqueología procesual en particular y de la arqueología en general. Este interés común en las leyes generales y que ambos compartían una visión positiva de la ciencia, se podía llegar a la rigurosidad que tenían otras ciencias en el estudio de las ciencias sociales. Después que toman a la lingüística estructural dentro de los programas metodológicos que aplican, como los vimos en los casos de Dix y de Glassy que hemos visto anteriormente. Por otro lado está la reconsideración del ideológico, no solo en la arqueología cognitiva, sino también propuesta que se hace desde el marxismo estructural. Y por último, esta minimización, comparten, esto sería como una crítica negativa a ese algo en común entre el estructuralismo y la arqueología procesual, que es la minimización de la dimensión práctica del comportamiento humano. Es decir, esto de que para Saussure no importaba
el fenómeno del habla, sino que se interesaba más en el fenómeno colectivo de la lengua, digamos, como que deja de lado el rol del individuo dentro o como agente de cambio. Y en el contexto de la arqueología procesual, esto de que el individuo está de alguna forma sujeto al devenir del ambiente, más que a su propia capacidad como agente de cambio dentro de los procesos sociales. Bien, hasta aquí sería la clase. Esta clase es simplemente como un comentario largo del capítulo de Preusel. Para los que tengan problemas con el inglés, lean primero el de Moragón Martínez. Yo se los puedo pasar por mail o lo buscan en internet directamente. Y después lean el de Preusel, seguramente les va a servir para entenderlo un poco más. Bueno, cualquier cosa nos ponemos en contacto para consultas. Muchas gracias.